años de diálogo virtual, concretar este diálogo presencial con Samuel Issacharoff, gran amigo de la Argentina y de la Universidad de Buenos Aires. La idea es discutir un paper y vamos a habilitar, por favor, que el agua llegue a la mesa, no hay problema. Mucha responsabilidad la tuya de haber hecho una pausa ahí. Gracias. Vamos a discutir un paper y Samuel va a dar una conferencia que se titula Las deficiencias de la democracia. Nos va a acompañar la profesora Ana María Mustapic, el profesor Nahuel Masley y Julia Pomares, que es jefa de asesores del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora en Ciencias Políticas por LSI y ex directora ejecutiva de CIPEC. Dicho esto, Samuel, es tuyo el micrófono. Muy bien, muchas gracias. Es un gran placer estar acá. Lo que voy a hacer hoy es discutir algunos capítulos de un nuevo libro que va a salir dentro de unos 6 meses, 5 meses, y que envié a los colegas acá. Y voy a tomar esta oportunidad para presentar el tesis de esa parte del libro. Hace 7 años más o menos escribí un libro que se llama Las democracias frágiles. Y el tesis de ese libro fue cómo se va desarrollando la democracia en lo que se llama la tercera ola democrática de la historia. Es decir, en los países que surgen o que entran al mundo democrático más o menos después de 1989, después de la caída de la Unión Soviética. Y se veía ya cuando salió el libro, y lo empecé a escribir 20 años después que empezó este proceso, que había un desarrollo inigual dentro de estas nuevas democracias, que las instituciones que asociamos con las democracias desarrolladas no se desarrollan así nomás. Así que había la concentración exagerada del poder ejecutivo en todas estas nuevas democracias, hipertrofismo, si uno quiere, del ejecutivo. No había partidos políticos reales, es decir, que no había organizaciones sociales con una expresión política que tenía una perspectiva de largo plazo, de tener un orden institucional. Había poca actividad legislativa. La mayoría del trabajo de la rama legislativa en estos países era simplemente tener un bloque en favor del Ejecutivo y un bloque en contra. No había iniciativa de nuevas leyes, de nuevos planes a través de las discusiones parlamentarias. Y las instituciones intermedias, las instituciones de sociedad civil, tampoco estaban desarrolladas en ese momento. Así que tenía una democracia en términos de elecciones formales, de la decisión de si alguien gana o pierde, pero no tenía una vida interna democrática. Y el tesis de ese libro fue que bajo estas circunstancias el peligro principal era la concentración de todo el poder en un líder máximo. Y la única institución que realmente se planteaban en contra de ese poder ejecutivo, que hacía un tipo de checks and balances, era el poder judicial. Así que se trataba en esa obra de cómo las cortes constitucionales jugaban ese papel, cómo se presentaban en confrontación directa con el poder ejecutivo y cómo se negociaba eso. Y la conclusión del libro era que esta situación no era estable, que o sea se iban a desarrollar las instituciones
intermedias, partidos políticos, una capacidad legislativa, o la democracia no podía sostenerse en esos países. Las cortes simplemente no se pueden sostener a largo plazo. A fin del día, el poder político siempre va a ganar. En una de las conferencias que se armó un seminario sobre ese libro, el gran politólogo de Columbia University, Ira Katznelson, estaba haciendo un comentario y dijo, planteó una pregunta muy interesante, dijo: ¿es verdad que hay democracias frágiles y democracias no frágiles? ¿O es simplemente una etapa en que cualquier democracia, en cualquier momento, se puede volver frágil? Y es decir, que las mismas síntomas que yo identifiqué, su desarrollo por partidos, el poder legislativo, las instituciones intermedias, todo eso se puede reproducir dentro de una democracia más desarrollada si las cosas van mal. Eso fue la pregunta de Katznelson, y en algún sentido esta charla se basa sobre esa pregunta. Y en realidad el nuevo libro que me sale al fin del año, que se llama Democracia sin amarras, que no sé si me gusta eso en castellano, pero bueno, Democracia sin amarras, Democracy Unmoored, es una investigación de qué ha pasado en los últimos 10 años con los movimientos populistas, con los movimientos que agregan el poder a todo del poder ejecutivo, que no se basan en los partidos políticos orgánicos que se giran alrededor de un líder máximo, un caudillo. Y si bien en el primer libro eso se identificó como riesgo a las democracias, en este libro se trata de derecho de lo que ha surgido. Tenemos Orbán, tenemos Kaczynski, tenemos Bolsonaro, tenemos Modi, tenemos Trump. ¿Y cómo llegamos a este momento? El último libro termina con un presentimiento de que esto ya está pasando en las democracias avanzadas. Este libro se trata de esto ya pasó en las democracias avanzadas. Y hoy estamos discutiendo los primeros 3 capítulos de ese libro, que se llama El mundo que encontró los populistas. Y estos capítulos se dirigen a cuáles fueron las precondiciones para el surgimiento de Trump en los Estados Unidos, Brexit, que Le Pen gana 40-50%, casi 50% del voto de la votación. ¿Cómo puede surgir eso? Y yo planteo que esto es una respuesta a deficiencias democráticas en 3 campos principales: en lo económico, en lo de la inclusión y en lo que llamo simplemente la capacidad estatal, la capacidad de realizar las tareas concretas de lo que es un gobierno exitoso. Así que voy a dar un resumen breve de cada uno de los 3. El primero, lo económico. Esto es algo que realmente no se ha explorado adecuadamente en la literatura hasta hoy día. Así que empiezo en el año 1941, cuando Franklin Roosevelt dio su discurso anual, el presidente en esa época, dio su discurso anual sobre el estado de la Unión. Y este es un discurso muy famoso en los Estados Unidos, se llama el discurso de las 4 libertades. Entre esas libertades, Roosevelt identificó la dimensión económica, lo que en español se dice que es la libertad de desear una vida mejor, pero eso no capta la frase en inglés. La frase en inglés es freedom from want, y want
decir, no solamente deseo, quiere decir lo que uno necesita absolutamente para vivir una vida decente. Y Roosevelt se planteaba que la responsabilidad de un gobierno democrático es proveer a los ciudadanos la capacidad de realizar una vida en términos económicos, en otros términos también, pero en términos económicos, que les liberan del miedo de que va a fracasar completamente su capacidad de proveer por la familia, educar a los chicos. Eso en los Estados Unidos fue absolutamente chocante. Cuando él planteó eso, surge por primera vez el movimiento conservador que llega hasta hoy día. Friedrich von Hayek y otros acusan esto es el comienzo del socialismo, del comunismo en los Estados Unidos, porque por primera vez el Estado no es un Estado, en las palabras de libertad negativa, pero tiene una responsabilidad para sostener la capacidad de realizar las ambiciones económicas del pueblo. Esa dedicación a mejorar la vida del pueblo fue la base principal, yo planteo, de la Guerra Fría. El enfrentamiento famoso entre Nixon y Khrushchev en la sala de exposición fue en una cocina, donde Nixon estaba demostrando todos los aparatos de cocina nueva de los Estados Unidos, y Khrushchev dijo que nosotros le vamos a enterar porque dentro de 10 años nos vamos a superar en todo lo que se trata de la vida cotidiana del pueblo ruso y todo el mundo soviético. Eso por muchos años, y yo sé que cuando mis padres eran chicos acá en Argentina, la idea de los Estados Unidos era la idea de una riqueza, la idea de Europa, pues que se dio en el periodo posguerra, era una idea de riqueza. Y algo pasó en los Estados Unidos y en otros países avanzados con la globalización, con ese proceso. Entre 1988, más o menos cuando termina el periodo soviético, y 2008, hubo la redistribución de riqueza más importante en la historia del mundo. El Banco Mundial, el World Bank, tiene una ilustración que es muy famosa, se llama la curva del elefante, porque tiene casi la figura de un elefante, y demuestra que en esos 20 años surgieron más gente, más gran parte de la población de la pobreza a una vida adecuada que cualquier otro momento en la historia de los seres humanos, salvo un grupo, porque se transfirió la riqueza de los países más avanzados a los países más pobres, algo que normativamente estoy completamente en favor de eso. Pero dentro de los países avanzados, el único grupo que no avanzó durante ese periodo de 20 años eran las clases obreras de esos países. El nivel de vida, los ingresos reales de las clases obreras bajó, y bajó conseguidamente durante un periodo de 20 años. Y estas sociedades democráticas avanzadas no tenían la capacidad interna para proteger a sus ciudadanos más vulnerables durante el periodo de ese descenso en el imperio de los países más ricos del mundo. Así que eso se planteó primero, que si aceptamos el desafío de Roosevelt, que esta liberación del deseo iba a ser una marca de la democracia en todo el mundo, la realidad es que entre 1988 y hoy,
los países que más han avanzado en la vida de sus ciudadanos no han sido los países democráticos, China, Vietnam, Singapur, países que no tienen la capacidad de reclamar que el desarrollo económico es resultado, es aliado a la democratización. Segundo, en términos de la inclusión, las democracias se hacen más multinacionales. Hay más inmigración, por ejemplo, en los Estados Unidos que a cualquier momento desde hace 100 años. Y hace 100 años fue el choque de la inmigración en los Estados Unidos, fue el periodo de las fronteras cerradas, que no se permitía inmigrantes nuevos. Y hoy día se ve los niveles de inmigración, y también hay mucha inmigración ilegal, que otra vez tocan esas tasas elevadas. Se ve lo mismo en todos los países europeos, que antes eran más o menos países homogéneos y hoy son países multinacionales. Eso es la realidad. Pero para las clases obreras, esto tiene un significativo muy complicado, porque no solo es que se sienten amenazados por la caída en el nivel absoluto económico de sus vidas, de la capacidad de la mujer de quedarse en casa, del hombre de trabajar y tener un coche en el garaje, toda esa idea de los años 50, esa realidad ya no existe, ¿no? Simplemente es imposible en los Estados Unidos hoy día. Y por lo tanto, se sienten amenazados. Y lo que pasa es que las instituciones, podemos hablar de los Estados Unidos, pero podemos hablar de cualquier país de Europa también, las instituciones que permitían la integración de nuevas generaciones de inmigrantes, sobre todo en los Estados Unidos, Canadá, ¿cuáles eran? Los sindicatos, las iglesias, las asociaciones de pequeños negocios. Y esas instituciones ya no pueden jugar ese rol. Los sindicatos casi no existen en muchos de los países avanzados. Las iglesias tienen participación muy baja. Las asociaciones de negocios ya no corresponden a las tiendas pequeñas en el pueblo, que son simplemente las instituciones que hacen el lobby por parte de las grandes compañías, de las grandes empresas del país. Y para la gente que antes era la base del Partido Laboral en Inglaterra, del Partido Socialista en Alemania, en Francia, el Partido Demócrata en los Estados Unidos, y hoy se vuelven Tories, se vuelven derechistas en muchos países y se vuelven republicanos y sobre todo republicanos trumpistas en los Estados Unidos. Para ellos no hay instituciones en que la pública pueden participar y por lo tanto están completamente alienados no solo de la sociedad, pero de los órganos políticos de la sociedad. Por supuesto, no vivimos en una democracia como Atenas, no hay participación directa, pero si uno revisa quién votó para el presidente, quién votó para el gobierno, quién votó para el gobierno, en cada caso se ve que es la distancia de los nuevos centros económicos que puede predecir quién va a votar en esa dirección. Hay muestras, y tengo algunos en el libro, que la distancia de Londres predice con una certitud si uno va a votar por o contra Brexit. En los Estados Unidos, Trump ganó en 2016, ganó casi 66-67% de los condados de todo el país. Pero los condados no son todo lo mismo. Los condados que ganó Hillary eran responsables por más del 70% de la actividad económica del país. Es decir,
la zona donde hubo un bajamiento significativo en la producción industrial, en la producción agrícola. Esa es la zona donde hay una población que se siente aislada culturalmente, que tiene miedo económicamente, y si la democracia requiere, estoy siguiendo John Stuart Mill y los artículos teoristas de la democracia, si requiere algún sentido de solidaridad social. En esas dos condiciones, que uno se siente alienado de su propio país y también que no ve un futuro económico, es la condición, bueno, casi de laboratorio por el crecimiento de movimientos antidemocráticos. Y el tercer sitio es la falta de capacidad gubernamental, que quiere decir que todo se gira alrededor de conexiones, relaciones con el poder ejecutivo. Como dije antes, básicamente no hay una política dentro de la rama ejecutiva. Se vota contra el ejecutivo. Hay un politólogo en la Argentina que saca un survey cada año sobre de dónde provienen las leyes nuevas en la Argentina. Y la última cifra que vi es que a este momento más del 80% de las leyes no surgen dentro del Congreso, sino surgen de algo que viene del Ejecutivo. Así que no hay una capacidad de realizar una política, una acción dentro de la legislatura. En los Estados Unidos, cuando yo era chico y había una crisis internacional, el consejo más importante venía de lo que se llamaba el Comité de Relaciones Extranjeras del Senado, Senate Foreign Relations Committee. Y había gran individuales, Fulbright, gente de ese tipo. Y los periodistas iban directamente a este comité sino porque tenemos que hacer. Eso fue el centro de la discusión de los asuntos extranjeros importantes. Alrededor de Ucrania no habló ni un senador. Yo, hoy día, no tengo ninguna idea quién participa en ese comité. Es un fracaso completo del rol de la legislatura en los Estados Unidos. La segunda parte de eso es que no solamente no existe una discusión de policy, de cómo se debe desarrollar el país, pero hay una burocratización de todo lo que tiene que ver con el gobierno central, lo que Fukuyama llama una retórica, que es fácil bloquearlo y es muy difícil organizarlo. En los Estados Unidos, la última vez que construimos un aeropuerto nuevo fue en el 95. Y elijo aeropuertos porque es una construcción compleja, hay que hacer muchos planes, es difícil la ejecución, hay que tener caminos y todo eso. Así que en los últimos 27 años hemos construido nada. En China se construye un aeropuerto cada tantos años. Para los Juegos Olímpicos, Beijing construyó un nuevo aeropuerto, un nuevo terminal 4 impresionante, espectacular. Y el mismo arquitecto, al mismo tiempo, estaba construyendo el nuevo terminal en Heathrow. El de Beijing es casi 3 veces el tamaño del de Heathrow. El de Beijing llevó 4 años, desde que empezaron los planes hasta que se realizó. El de Heathrow llevó 20 años. Y le preguntaron al arquitecto, ¿por qué la diferencia? Bueno, no, tuvimos que tener muchos meetings en Inglaterra y en China y eso. Dijo, bueno, y ellos organizaban que había 3 equipos de trabajo, cada uno trabajaba 8 horas, así que se hacía la construcción todos los días, todo el tiempo. En Inglaterra eso es imposible. Y dijo, y ellos tienen la mentalidad de que pueden hacerlo.
y en Inglaterra no lo tenemos. Así que dijo, perdimos unos cuantos, quizás 4 o 5 años, que hasta hoy día no sé cómo. Simplemente no teníamos la capacidad de realizar la tarea. Y en la parte del libro que ellos no tienen, lo que planteo es que lo que junta todos estos problemas es la falta de una institución clara, los partidos políticos, que tienen la mentalidad de que vamos a estar no solo hoy, pero mañana, y el día siguiente, y el día siguiente, y que organizan el trabajo del gobierno, son sistemas de integración de la voz popular al gobierno, y también tienen la capacidad de integrar a la gente como nuevos inmigrantes a través de equipos de fútbol, de club de deportes para los chicos, de todo ese tipo de cosas. Y eso ya no existe. Y no existe porque ese tipo de democracia se basaba en las instituciones masivas, en las instituciones populares. Los partidos de izquierda se basaban en los sindicatos, los de derecha se basaban en estas aglomeraciones de pequeños empresarios, y eso ya no existe. Para los politólogos se dice que la democracia no es posible sin partidos políticos, que el periodo en que surgió la democracia del siglo XIX-XX se organizó alrededor de ese tipo de organización política que podía ser el punto de integración. Hoy día eso ya no existe. Si vamos a las elecciones del siglo XXI, ¿qué se ve? Se ve que los carlistas y el Partido Socialista en Francia ya no existen. El Partido Congresista, que era el partido dominante en India, ya no tiene una base de apoyo, no se puede enfrentar a Modi. Los republicanos y los demócratas en los Estados Unidos son organizaciones legales, pero no tienen una base real en la población, así que Trump, que no era republicano, puede captar el Partido Republicano. Bernie Sanders, que ni es integrante del Partido Demócrata, casi capta todo el Partido Demócrata. Y esto, la sociedad cambia. El desarrollo de los medios sociales cambia la capacidad de comunicarse con la población sin estas instituciones. Y yo creo que esto es la parte gruesa del libro, que es cómo se va a reorganizar una cultura democrática sin las instituciones que eran clave en el siglo XIX y que ya no están jugando ese rol. Excelente presentación, profesor Sakharov. Le damos la palabra a la primera comentarista, profesora Mustafi. Yo la primera comentarista. Bueno, muy bien. A ver, yo me voy a detener en una cosa muy breve y después un poco hablar sobre el tema de los partidos políticos, porque es un tema que me interesa de manera particular, ¿no? Digo, la primera cosa es que esto está centrado mucho en la experiencia de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y menos, digamos, lo que puede haber sido, digamos, la experiencia en nuestros países, bueno, en este caso en la Argentina, y por ahí, digamos, por ese lado no puede haber algunas diferencias. Primero es un comentario respecto del poder legislativo, ¿sí? Acá nunca esperaríamos que el poder legislativo iniciara nada en particular, ¿no? ¿Por qué? Porque el diseño constitucional argentino está centrado en el ejecutivo, ¿sí? La idea era crear un ejecutivo fuerte, digamos, en un contexto donde, digamos, había dificultades para integrar territorialmente la nación y donde hacía falta tener una fuerte iniciativa legislativa para poder, digamos,
poblar el desierto, para ponerlo en estos términos así muy amplios, ¿no? Entonces le dieron atribuciones importantes al Ejecutivo y siempre se esperó que el Ejecutivo fuera esa fuerza motriz del gobierno. Ese es un primer punto. Esto no significa, ¿sí?, que el legislativo es irrelevante, ¿sí?, porque el legislativo, por más que no tenga iniciativa, digamos, incide en los momentos de la discusión, digamos, respecto a legislación, puede introducir cambios que son relevantes. El Ejecutivo tiene que ser sensible también a ver qué pasa con su mayoría. Digo, esta cosa de la idea de mayorías automáticas en general, digamos, es relativa, ¿sí? Ningún ejecutivo haría algo, digamos, que le generara problemas con su propia mayoría. En todo caso, digamos, hay respaldo de esa mayoría. Y también hay una cosa desde el punto de vista teórico, que cuando se habla de la idea de división de poderes y que la ambición contrarresta la ambición, ¿sí?, el presupuesto de esto es que hay ambiciones distintas. Pero si uno tiene un partido, no tiene ambiciones distintas. Entonces necesariamente tenemos que estar pensando en que puede haber un puente entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Entonces eso es un poco contradictorio a veces cuando uno dice partidos, etcétera. Bueno, pero lo que hacen los partidos es juntar, es justamente, digamos, el puente que genera ese vínculo, ¿no? Y entonces ahí nuevamente se desplaza ¿dónde la discusión? La discusión entre gobierno y oposición, porque también en el juego democrático es importante la existencia de la alternativa, ¿no?, y luego la existencia de la alternancia. Entonces eso también refuerza, digamos, la naturaleza democrática. Entonces yo ahí, digamos, relativizaría un poco este tema del legislativo, porque además también es difícil coordinar en el legislativo, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque ahí justamente está toda la pluralidad de intereses, etcétera, que hace más complejo que desde el legislativo surja ese liderazgo, bueno, y más en un contexto institucional, esto siempre estoy pensando en Argentina también, ¿no? Donde el Ejecutivo tiene ese rol importante. Entonces, eso es un poco un comentario sobre el legislativo. El segundo comentario está vinculado con el tema de los partidos políticos, ¿no? Y a veces me da la impresión que hay una especie de nostalgia respecto a lo que han sido los partidos en el pasado y, digamos, en esa nostalgia quisiéramos saber si eso se pudiera reconstruir, ¿sí? Pero lo cierto es que las sociedades cambiaron, que las condiciones bajo las que habían surgido esos partidos con esos rasgos, digamos, tan sólidos, que hace una institución tan sólida, han desaparecido y que es muy difícil reconstruir, ¿no? Cuando se habla del surgimiento de los partidos, y en especial cuando se toma el caso de los partidos europeos, y acá siempre estoy pensando en unos clásicos, ¿no?, Nietzsche y Rogan, ¿no? ¿Qué es lo que hablan estos autores? Estos autores centralmente dicen, bueno, está la sociedad, ¿no?, y de la sociedad se plantean una serie de divisiones, clivajes sociales, ¿sí?, que dan vida a los partidos políticos, ¿no? Entonces está la revolución industrial y el surgimiento de partidos obreros, etcétera, o los partidos confesionales, ¿sí?, o los partidos agrarios, etcétera, ¿no? Entonces tiene, digamos, emerge de la sociedad. La sociedad ha ido cambiando, ¿sí? Hay menos obreros, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, digamos, la sociedad ya no es lo que era, ¿sí?, y por lo tanto, digamos, esos mismos partidos ya dejan de ser lo que eran y pasan a ser lo que se conoce como los partidos cachorros, ¿sí? Por eso no estoy diciendo ninguna novedad. Y ahí, digamos, se hace también complejo, desde el punto de vista de los liderazgos de los partidos, tratar de administrar esa diversidad que ahora tienen enfrente de la sociedad, y de ahí la importancia de los liderazgos, ¿no? Donde lo que uno conocía como esa organización tan sólida
que me permitía, digamos, hacer esas actividades que vos señalabas hacia el final, ya, digamos, tiene que estar pensando en distintas formas de vincularse al electorado. E incluso el discurso de esos mismos partidos son discursos que van según la audiencia a la que se dirige, ¿no? Entonces, esa función que en el pasado los partidos podían agregar intereses, diría uno, digamos, ya siendo esa multiplicidad de intereses es mucho más complejo. Y después también hay otro factor que incide sobre eso y que uno podría decir que es el triunfo de la propia democracia y que es, digamos, comienzan a emerger otras fuentes. Los partidos dejan de ser, a ver, ya no, ni tampoco sé si lo fueron alguna vez, pero la idea de que son los partidos los únicos que representan, hay otras vías a partir de las cuales la representación es posible, donde la gente participa, donde la gente es muy activa y de repente, digamos, está centrada en una cuestión que es la que la moviliza y no está pensando en la gestión de un gobierno, ¿no? Sino en aquellas cosas que a mí me importan. Y eso también, digamos, los partidos en ese contexto dejan de tener, digamos, ese rol que tenían en el pasado, ¿no? Hay un autor que hace, digamos, que señala a partir de estos cambios societales, dice, los conflictos y los problemas sociales emergen con 1000 voces y se gritan ante 1000 oídos, ¿no? Donde acá además se dice, bueno, y además tenemos la organización de los gobiernos, digamos, se ha hecho más compleja, digamos, basta ver en la Unión Europea, el surgimiento de la Unión Europea, los distintos niveles de gobierno, ¿no? Que hacen más complejo esto y hacen más difícil, digamos, los ámbitos donde se van a expresar esas demandas, y también esto, digamos, que hay distintas organizaciones que pueden estar atendiendo esas demandas y no solamente los partidos políticos, ¿no? Y de ahí, digamos, que termina siendo tan importante los líderes, ¿sí? Hay un autor que habla de los líderes compartidos, ¿sí? Y antes uno tenía los partidos y sus líderes, digamos, un poquito como para hacer, digamos, este contraste. Y bueno, naturalmente luego, digamos, todo lo que son el impacto de las nuevas tecnologías para la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, esos cambios en la sociedad generan estos catch-all parties, ¿no? Y ahí, desde ese punto de vista, digamos, si yo miro el caso argentino, en el caso argentino nuestros partidos nacieron catch-all parties, nunca fueron los partidos tradicionales, ¿sí? Digamos, los partidos populares, la Unión Cívica Radical y el Partido Peronista, ¿no? Y por ahí, digamos, habría que mirar más ahora a América Latina para ver qué es lo que nos puede llegar a decir América Latina sobre qué es lo que puede pasar cuando tenemos este tipo de organización, ¿no? Digamos, porque, a ver, los riesgos del populismo están, efectivamente, pero al mismo tiempo uno puede estar pensando que tiene una sociedad más vibrante, ¿no? Y que hace más complejo, ¿sí?, que ese populismo que tiene por condición la democracia, porque, digamos, los populismos solo surgen en las democracias, no, digamos, termine desbarrancándose en autoritarismo, ¿no? Bueno, estos son los comentarios que por ahora hacemos. Muchas gracias, profesor Mustapi. El profesor Nahuel Masley. Nahuel. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación y gracias al profesor Izácaros por la oportunidad de discutir su trabajo. Creo que el nuevo libro del profesor Izácaros es una contribución sofisticada, iluminadora y diría urgentemente necesaria a la discusión sobre el defectuoso funcionamiento de nuestras democracias contemporáneas. Es además provocativo en el mejor sentido, porque nos fuerza a revisar discusiones que creíamos cerradas hace 30 años con una buena dosis de autocrítica. Nuestras democracias no están funcionando, nos interpela. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Tengo varios comentarios. Voy a tratar de ser breve sobre cada uno de ellos. Tengo un comentario sobre las causas, que en realidad tengo un poco desordenado porque tenía varios comentarios y seguía agregando comentarios, así que vamos a ver si logro ordenarlos, pero un comentario sobre las causas, sobre todo
todo sobre la presentación de recién, un comentario sobre la democracia, un comentario sobre qué hacer, sobre esa pregunta de qué hacer, y un par de comentarios también pensando como hacía Ana María el libro desde la América Latina, desde Argentina en particular. Entonces voy en orden uno por uno tratando de organizar. Primero, sobre la democracia. El profesor Issájarov nos interpela con pavoroso detalle respecto de la incapacidad de nuestras democracias para lograr resultados. Nos dice que la deliberación es más lenta y complicada que gobernar por decreto y que los ciudadanos que participan en estos procesos son con frecuencia grupos de interés que manipulan el sistema a su favor. Sugiere que estados autoritarios como China pueden construir proyectos de infraestructura que mejoran la vida de sus ciudadanos con más efectividad y más eficiencia que nuestros estados democráticos. Antes de meterme en la discusión acerca de la eficiencia, sobre la cual tengo algo también para decir, quería preguntarle al profesor Issájarov acerca de su visión del valor intrínseco, no el valor instrumental de la democracia. Y para eso me tomo el atrevimiento de citar a John Rawls, que en las primeras 3 oraciones de su teoría de la justicia de 1971 dice que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por elegante y económica que sea, debe ser rechazada o revisada si es falsa. En el mismo sentido, las normas e instituciones, por eficientes y bien organizadas que sean, deben ser reformadas o abolidas si son injustas. Entonces, el modelo de China o de Singapur es peor, aun cuando produzca mejores resultados. Esa es una primera pregunta. Además, en segundo lugar, uno podría repensar si realmente produce mejores resultados. Si preferimos tener el aeropuerto más rápido sin derechos laborales de quienes lo construyen, o si preferimos tener los derechos laborales y no tener el aeropuerto. Si preferimos tener el aeropuerto como en China, desalojando gente de sus casas y aún así tener el aeropuerto, o preferimos tener mecanismos que protejan los derechos individuales de quienes estaban allí y quedarnos sin el aeropuerto. ¿Cómo hacer ese trade-off entre justicia y eficiencia? No quiero sugerir que lo que está diciendo el libro es que hay que preferir la eficiencia a la justicia, pero creo que vale la pena por lo menos conversarlo acá. Ese primer punto sobre la democracia. Un comentario breve sobre las causas y sobre la curva del elefante. Algo que estaba pensando recién es que el foco en esta variable, como variable explicativa del surgimiento del populismo, la curva del elefante pensando en la situación de, sobre todo, trabajadores en democracias avanzadas industrializadas, pero el foco en esta variable sugeriría que el populismo es un fenómeno especialmente acuciante en esas democracias avanzadas. Y sin embargo, el populismo es un fenómeno que excede largamente a esas democracias avanzadas. Latinoamérica tiene una historia prolongada de populismo sin que la curva del elefante se aplique. Incluso hoy en día, Bolsonaro, Modi, Jacob Zuma en Sudáfrica. ¿Qué tanto valor explicativo tiene esa variable si efectivamente el populismo es un fenómeno que excede largamente esa variable? Un comentario largo sobre qué hacer, sobre cómo lo solucionamos. Este comentario lo pensé como una invitación al profesor Issájarov a que nos cuente respecto del resto del libro. Porque estos capítulos son la parte pesimista del libro, los que identifica el problema, la crisis, y me imagino que en el resto del libro hay una propuesta de solución. No concibo que el profesor Issájarov nos esté relatando el ocaso de la democracia que haya bajado los brazos. Issájarov estudió con Owen Fisk, quien suele decir que tenemos la obligación moral de ser optimistas. Entonces, es la invitación a ser optimistas. ¿Cómo logramos que nuestras democracias vuelvan a funcionar? Y sobre eso, dos comentarios sobre dos falencias que pueden llegar a darnos pie a soluciones en este sentido. Uno tiene que ver con cómo mejorar los resultados de las democracias. Y ahí tengo el defecto profesional de traer los temas que yo trabajo. La interdependencia globalizada en la que vivimos hace que muchas veces los problemas que tenemos como sociedades sean crecientemente imposibles de resolver para las democracias nacionales. Entonces, el hecho de que las decisiones importantes no se estén tomando a nivel nacional, sino a nivel transnacional, global, internacional, puede explicar en cierta medida esa diferencia en la capacidad de las democracias de proveer resultados hace 50 años de lo que ocurrió hoy. Y también puede explicar lo que
comentabas recién en tu presentación acerca de la diferencia entre las élites urbanas y las suburbanas, porque esas élites urbanas sí se sienten parte de esos procesos de toma de decisiones globales, mientras que esas élites suburbanas ven como todo eso se aleja. Entonces, una sugerencia es si... Y quiero saber qué opinás sobre transnacionalizar o globalizar las democracias y si esta dirección puede contribuir de algún modo a solucionar la crisis que nos describís tan acuciantemente en el libro. Segundo, sobre cómo lo solucionamos, sobre los partidos políticos. Y acá yo soy el que menos sabe de este tema en esta mesa. Así que permítame presentar una intuición. El profesor Issájarov nos da una pista respecto de la dirección a seguir cuando identifica otra causal de la crisis de los partidos políticos, una que a diferencia de la regulación sí es universal, que es el declive de las instituciones subyacentes, como los sindicatos y las cámaras de comercio. En 1973, Hannah Arendt identificó los orígenes del totalitarismo, como Issájarov, y cito textual en su capítulo 10 de este libro, en la fragmentación de una sociedad atomizada cuya estructura competitiva y la concomitante soledad de sus miembros ya no es mitigada por su participación en una clase social, está pensando ella ahí, pero también conecta esa clase social con los partidos políticos. Dice, la principal característica del hombre de masas, del que se suma a esos movimientos, no es la brutalidad y el atraso, sino su aislamiento y su falta de relaciones sociales normales. Este es el capítulo 10 de Los orígenes del totalitarismo. Entonces, el populismo, dice Arendt, florece no solamente por la falta de resultados de las democracias, sino sobre todo por la deconstrucción, por el desamarre de los lazos comunitarios indispensables para la vida democrática. Entonces, en este tren de invitarlo a pensar en las soluciones, la pregunta es, ¿qué asociaciones pueden fungir de nueva base en nuestras sociedades contemporáneas? Entonces, quizás el foco es un paso previo al de los partidos políticos. Los partidos políticos, en tu descripción, son consecuencia de esas relaciones comunitarias. La pregunta es, ¿cómo se llega hasta ahí? Y pensando en lo que decía Ana María recién, pensamos movimientos sociales, ambientalismo, feminismo, estas nuevas causas, ¿tienen algún prospecto de fungir de ese nuevo cemento social comunitario para reconstruir la democracia? Dos comentarios muy cortitos finales, pensando en libros sobre Argentina, y acá también son invitaciones a Ana María y a Julia, que saben mucho más de esto que yo y conocen mejor la cuestión. Un punto primero es, hay un comentario en el libro acerca de cómo el problema y la solución para el profesor Issájarov viene por la democracia representativa. Dice, nos gusta más mirar fútbol y cada vez nos gusta más mirar fútbol que participar en la vida social, etc. Pero la historia de América Latina de los últimos 5 años sugiere que nos gusta mirar fútbol, pero también nos gusta salir a la calle para protestar por cosas que nos molestan. Entonces, esa apatía de la que tanto se habla en las democracias, en realidad lo que parecería, y creo que Ana María sugería algo similar a esto, en lo que consiste es una transformación de cómo se da esa vida política, más que en una desaparición de esa vida política. Quizás hoy en día funciona como una olla a presión, mientras que antes había formas de participación más cotidianas, pero Chile, Colombia, Ecuador, Perú, América Latina nos muestra que la gente sale a la calle. En la Argentina, con la discusión del aborto, con tantas otras discusiones, salimos a la calle y cotidianamente. Entonces, quizás ahí también hay una discusión pensando desde América Latina, como decía Ana María. Y la última, sobre esto Ana María y Julia saben de nuevo mucho más, es que yo leía el capítulo sobre partidos políticos y la crisis de los partidos políticos y lo pensaba desde Argentina y desde la situación actual de la Argentina, y parece que estamos yendo en una dirección exactamente opuesta. En la Argentina se está reconstruyendo el bipartidismo, no son partidos en el sentido, pero tenemos de nuevo, Argentina tiene una situación de calma institucional inusitada, con dos grandes bloques que se reconstruyen, representando de algún modo ciertas visiones, cachol, pero que de algún modo... Entonces,
la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué somos la excepción Argentina? Y si la somos, si tienen, después de estos días de estar acá en Buenos Aires, alguna intuición acerca de por qué Argentina es una excepción a esa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nahuel. Doctora Julia Gómez. ¿Escucha ahí? Bueno, para mí también fue muy interpelante leerte, Sam, y además en este nuevo rol que a contramano de la antipolítica estoy en una responsabilidad de gestión y sobre todo tratando de imaginar, ojalá, 2023 distinto. Quizás mis comentarios van a estar bastante más cruzados por ese de pensarlo más desde la política o de la gestión que de mi vida anterior, así que se sabrán disculpar si es más rudimentario. Pero quería hacer 3 grandes comentarios. El primero acerca de, y también con una pregunta adentro, cuánto la pandemia alteró esa tendencia que vos marcás en el libro estos últimos 10 años. Mi percepción inicialmente, me acuerdo cuando empezó la pandemia, que los economistas se peleaban para ver en qué forma de letra iba a ser la recuperación económica, si una W, si una T, y había mucha menos claridad o al menos discusión sobre qué iba a pasar con la política, más allá de la primera cuestión sobre la represión de las libertades al principio con la cuarentena y esa primera discusión. Había bastante, creo, incertidumbre acerca de cómo iba a afectar a la política la pandemia. Y mi impresión, y esta es mi evaluación de los estudios que han habido hasta ahora, creo que probablemente sea demasiado temprano para poder tener conclusiones más contundentes, pero que si bien al principio parecía haber una diferencia bastante clara entre cómo habían gestionado la pandemia las democracias y cómo gestionaban la pandemia los autoritarismos, los sistemas más autoritarios, después empezamos a ver, creo, 2 cosas. Por un lado, que la pandemia reforzaba las tendencias que ya estaban, entonces a los gobiernos autoritarios los volvía más autoritarios, que los gobiernos democráticos aprovechaban las herramientas democráticas para profundizar algunas cuestiones, sobre todo de capacidad de gestión, estoy pensando en las democracias nórdicas. Y después una segunda cuestión es que hubo bastante variación cuando uno mira los desempeños de la pandemia y los compara con sus sistemas políticos. Hubo bastante variación al interior de países democráticos y al interior de países autoritarios. Entonces también creo que lleva bastante agua a tu molino de la capacidad de gobernar y a unas cuestiones más de capacidades institucionales que quizás cruzan por tipo de sistema, democracia o autoritarismo. Pero hubo algo que un estudio que salió hace unos pocos meses, que seguramente lo has visto, el del Centro del Futuro de la Democracia de Cambridge, que es el primer estudio desde que ocurrió la pandemia que mira comparativamente muchos países y condensa estudios de opinión pública en casi 30 países, que tiene una conclusión para mí muy optimista, que me gusta, que es que la pandemia, más allá de democracias, del nivel de calidad de la democracia, le hizo un golpe a los populismos. Y los datos que son bastante contundentes del estudio, de nuevo, probablemente sea muy prematuro, pero es que la primera reacción de las encuestas fue de líderes populistas, que los líderes populistas perdieron predicamento en la opinión pública, y el estudio lo atribuye a 3 razones. La primera, que a algunos líderes populistas muy resonantemente les fue muy mal gestionando la pandemia, entre Bolsonaro y Trump serían los casos más emblemáticos. La segunda es que quizás es algo triste, pero que realmente ocurrió, que al tener una recesión económica al principio muy brusca, disminuyó las diferencias entre regiones, ¿no? Y sobre todo esto que vos decías, me pareció ese dato que predice más el voto cuán lejos estás de Londres, que en realidad muestra la enorme dificultad al interior de las regiones, ¿no? En la democracia. Y el tercer argumento que da el estudio de mirar estos datos comparados es que, al menos en algunos países, y sobre todo al principio, la polarización se redujo por el rally round the flag de una situación.
¿Cuánto de esto va a seguir así? Si gana Hernández la semana que viene, quizás lo empecemos a poner en duda otra vez, pero Marine Le Pen fue derrotada. Creo que quizás puede haber ahí un halo positivo o yo lo quiero ver a partir de este estudio, de esta tendencia tan dura que vos marcás. El segundo comentario que quisiera hacer es acerca de lo que vos tanto te obsesiona en estos capítulos y de la capacidad de gobernar. Y ahí me parece que el gran desafío que tenemos, y creo que la ciencia política lo tiene que dar, que es cómo damos la discusión de cómo redefinir los estados en una etapa, en una era tan distinta a los de origen. A mí la imagen que siempre más me impresiona es comparar el organigrama de una gran compañía multinacional hoy y hace 30 años y un organigrama de un poder ejecutivo nacional hoy hace 30 años. Los ravioles son más o menos iguales, de este dependen 5, este dependen 5. Mirás un organigrama de Apple y es una cosa mucho más horizontal, mucho más transnacional, como decía Nahuel. Entonces, el nivel de la brecha, entre cómo fueron evolucionando las estructuras para gestionar de los estados y las estructuras para gestionar de las compañías, me parece que también habla de una discusión muy, muy demorada de cómo reinventamos al Estado, o a la democracia, ¿no? Y cómo encontramos ahí. Creo que la discusión que se dio en la pandemia de las dificultades que tuvo la Unión Europea para dar respuesta, hablan también de, si además es un Estado como la Unión Europea, bueno, todavía mucho más difícil. Y el último comentario que quisiera hacer es que en un contexto como de tanta incertidumbre por estar en un periodo de transición en muchos procesos, a mí me parece que hay una manera de poder, no predecir, pero al menos intentar anticipar algunas cuestiones, que es mirar a las generaciones más jóvenes. Por eso me parece que todos los estudios que se están haciendo hoy, y que además cada vez se pueden hacer más globales, de cómo es la generación Z, ¿no? Me parece que nos deberían dar pistas para ver qué es lo que los ciudadanos en 20 años van a pedirle, qué demandas y cómo van a ser esas demandas, mirando un poco cómo son estos jóvenes hoy. Y hay dos rasgos que creo se pueden ver de esos análisis de qué diferencia la generación Z de los millennials, ¿no? De las distintas generaciones jóvenes anteriores. Uno es un deseo, un want por la autonomía muy, muy fuerte, que los hace mucho más descreídos de la autoridad vertical, sea de los partidos, sea de todo, no solamente de las instituciones de la política. Y el otro es, que creo que está relacionado con la importancia de los vínculos horizontales y la afectividad más allá de lo familiar entre pares, y de esta idea de tribus o grupos que tienen un interés común muy intenso y que quizás los une pelear por una causa muy concreta, pero que quizás no los une ninguna otra cosa, ¿no? Y esto que traigo, que decía Ana María, de la fragmentación de intereses. Y creo que, bueno, si efectivamente esta generación que tiene tan profundamente este comportamiento es la generación en la que va a gobernar y además van a ser los líderes en los próximos 20 años, parece que ahí el desafío más grande es cómo hacemos para agregar intereses, ¿no? Porque bueno, al momento hay que agregar, ¿cómo agregamos? Y creo que algo que lo traías vos, ¿no? El otro día, en un podcast llegué de nuevo a esa frase de Ana Arendt de los antipopulismos, porque gran parte de lo que les va bien a los populistas, sobre todo los varones, es que la pasan muy bien cuando se juntan en los encuentros políticos, ¿no? Y que hay algo de la experiencia comunitaria, de la asociatividad que tiene, que me parece que es algo también para tomar en cuenta de cómo hacemos que las instituciones
permitan, contribuyan a esa asociatividad y cómo manejamos, cómo damos respuesta a esa profunda soledad, ¿no? que es signo de los tiempos, y que además la vida en comunidad hoy es una vida en comunidad distinta, ¿no? Porque mucha gente que está todo el día conectada digitalmente, sola en su casa y no se siente sola. Entonces, bueno, es otro tipo de asociación comunitaria y creo que nos desafía mucho cómo las instituciones del Estado y las instituciones de la democracia se reinventan para poder generar ámbitos para esa nueva asociatividad de estas generaciones. Bueno, dejo acá. Gracias. Muchas gracias, Julia Pomares. No sé si el profesor Isaac quiere responder. Antes de seguramente hacer una pregunta, o Gerardo, ¿querés...? Creo que se dijeron ya suficientes. Ok, bien. Bueno, no creo que tengo tiempo para contestar todo, pero aprecio la certidumbre de Nahuel, que yo tengo la respuesta a todos esos asuntos del día. Eso es qué bien. La obligación. La obligación, sí. Tengo que cobrar más y voy a dar todos los secretos. Hay algo que une todos los comentarios y es el último punto que dio Julia sobre la cuestión de la fragmentación. Y esa es una frase que usa mucho un colega mío y colaborador, Richard López, sobre la fragmentación de la autoridad política. Y todo lo que yo planteo es consecuencia de la incapacidad de organizar la política y a través de la política el Estado y el poder estatal de una manera, nunca es perfecta, pero más o menos coherente. Si vamos atrás 50 años, la manera principal de organizar las empresas económicas, lo más importante, era grandes empresas integradas, Gulf Western, ITT, General Electric. Eso ya no existe. Y no existe porque los medios de comunicación son más capaces, porque el transporte es más fácil y hay especialización. Y por lo tanto, las grandes empresas de hoy, Apple, Amazon, Microsoft, hacen una cosa, no, completamente una cosa, pero esencialmente son especialistas. Y esto se ve dentro del marco político. Así que Nahuel pregunta, ¿qué pasa si se organiza la política a través del feminismo, cuestiones ambientales? Eso va a ser una nueva política y es completamente posible organizar la política, la participación de un sector de la población alrededor de asuntos concretos como esos. La pregunta para ir adelante es si esto puede trasladarse a la gobernanza. Y eso es el desafío. Por supuesto, va a haber gente en la calle, va a haber manifestaciones, va a haber reclamos por grupos particulares. Recién estuvimos junto en Chile, se ve toda la Convención Constitucional ahí, y que hay grupos de intereses de la población indígena, grupos feministas, grupos ambientalistas, todo. Y yo tengo dudas que lo que va a surgir de ese proceso va a resultar coherente como, ¿cómo se dice? Blueprint. Una marca. Un mapa, un camino. Cuando se construye un edificio, primero se hacen los planes, antes se hacían en papel azul, así que se llaman el blueprint, como el plan de construcción de un nuevo sistema de gobernanza. Y Ana María dice que el populismo surge dentro de la democracia y, por supuesto, la legitimidad de los dirigentes o el que sea, siempre es el hecho de que fueron elegidos a través de la aprobación popular.
Pero yo quiero plantear que eso no es necesariamente o no en el largo plazo la democracia. Que el hecho de votar, y votar sí o no en favor del líder máximo, históricamente no ha resultado en el sistema de gobernanza democrático estable. Eso lleva en una dirección u otra y en general lleva a la derrota de la democracia y el poder absoluto es el líder inicial. Eso es porque vos citas, Nahuel, a Hannah Arendt. Yo cito casi en el mismo sentido a Giselle Berlin, diciendo que la naturaleza del populismo es que trata de deshacer las instituciones, que trata de tomar el poder a través de las elecciones y después cambiar el sistema de gobernanza atacando las instituciones. Arendt y Berlin se enviaban uno al otro, pero al fin del día estaban diciendo la misma cosa, así que quizás eso no es permitido observar eso, pero realmente estaban llegando al mismo punto. Yo creo que la cuestión clave es cómo se va a organizar la capacidad de gobernar y proveer los bienes de la vida a la ciudadanía. Eso planteaste Rawls, y yo no soy tan en el campo de Rawls. Estoy de acuerdo que la justicia es importante, pero yo hago una pregunta un poco distinta. No quiero discutir cuál es el concepto absoluto de la justicia. Aceptemos que hay unas definiciones que no vamos a encarcelar a la población, que no vamos a matar a la gente en la casa, en un campo de concentración, hay libertad de expresión. Yo pregunto otra cosa. ¿Qué tipo de organización social es la que tiene la mejor posibilidad de organizar esos objetivos? Y lo que pasa con un sistema como China o Singapur es que en los sistemas autoritarios sí pueden hacer cosas rápidamente a través del decreto, pero hay una variación. Yo soy más un economista que un filósofo, pero hay una variación y sí hay algunos en esta cola, se dice así, que son capaces, pero la mayoría son de este lado de la distribución y son como las juntas argentinas, son un sistema de usar todo eso para robar y para oprimir a la población. Así que la democracia se basa en el sentido de Churchill, porque es mejor que las alternativas. Así, yo no tengo la idea de que la democracia es la realización de la justicia, es algo que es el sistema que históricamente da la mejor posibilidad de resultados justos. Y en eso, si por un largo plazo de tiempo la democracia no puede proveer lo que desea la población, que sobre todo es mantenerse bien en su vida, con la seguridad, con la riqueza, con todo lo que necesita, si no puede proveer eso, yo creo que la democracia va a fracasar, porque al fin, ¿qué va a ser? Va a ser una elección como lo tuvimos en Hungría, que fue una elección legítima. La gente fue a votar y los votos, según yo entiendo, se contaron honestamente y Orbán ganó. Pero Orbán ganó después de cambiar la economía, así que todo se debe alrededor de él, el nivel de empleo, contratos que pasan por el Estado ha aumentado, nadie puede arriesgar un cambio de gobierno, así que es una elección, pero es una elección dentro de un sistema que ya los resultados tienen que ser conocidos. Y por lo tanto yo creo que es realmente difícil, y todos ustedes se vuelven a esto. ¿Cómo se
pensar la política. Me impresionó mucho el último libro, estaba contando Julio la otra noche, el último libro del economista de Oxford, Paul Carter, que se llama El futuro del capitalismo. Y él es un hombre que viene de antecedentes humildes en la clase obrera en el pueblo de Sheffield, que ahora es uno de los centros del norte que está deshecho, desempleo, no hay industria. Y dice que la gente que él conoció ahí solo no que pueden pensar en organizaciones globales, no entienden más allá de lo que están preparados para estar controlando su vida. Eso es lo que votaron por Brexit, porque quieren tomar un control más inmediato, más local sobre sus vidas. Y dice que para él y sus colegas de Oxford, ellos van para el fin de semana al país, saben dónde quedarse, qué restaurante les gusta. Para mí, yo sé que en mi vida, yo vengo a Buenos Aires y hay los cafés que me gustan, los restaurantes, tengo los amigos, voy a Londres, digo la misma cosa. Eso es una vida que la mayoría de la gente no tiene ningún contacto con eso. Así que cuando hablaste, quizás la próxima forma de organización política va a ser a través de globalización, lo dudo. Vos decís, al contrario, que la pandemia forzó más organización a nivel local y nacional. Y eso es por eso, porque quizás hubo un aumento en respecto al gobierno, una disminución de la fragmentación. No sé, vamos a ver, siempre se ha dicho que lo que mejor conduce a la democracia es la guerra, porque hay conscriptos, hay toda una organización de sentido que somos todos un pueblo, y quizás la pandemia fue eso. Lo dudo, porque en todos los países se ve lo contrario ahora. Y finalmente, esto de que sí. Yo cuando era joven jugaba mucho al básquet y lo más viejo que me pongo, lo mejor que era. Y así son los partidos políticos también. Ellos, hay la capacidad de nostalgia que lo que eran. ¿Qué eran en el pasado? Eran corruptos, eran violentos, eran racistas, eran exclusionistas y todo eso. Sí, pero manejaban una democracia de la manera que conocimos. Yo no creo que se está reconstruyendo ese tipo de democracia partidaria en Argentina. A este momento se están formando dos bloques sólidos para las elecciones. Si se quedan juntos después de las elecciones, si se pueden convertir la posición que toman en las campañas a maneras de organizar el gobierno, veremos, quizás. Pero la experiencia en todos los demás partidos democráticos, los países democráticos, es que surge con mucha dificultad en este momento. Y yo creo que ustedes todos reconocen estos asuntos centrales, y la pregunta es, no tengo respuesta, tengo algunas reformas aquí y allá, pero son serias. Siempre cada uno cuando escribe un libro de este tipo tiene que decir, tengo 5 puntos que va a salvar la vida de los seres humanos. Sí, yo lo hice también, pero no en serio. Lo importante es identificar cuál es el problema en los países democráticos que deja surgir Trump o Bolsonaro. Sí, de repente, me acuerdo de la primera elección entre Penny y Macron, estaba en una presentación en Stanford y dije, ayer pasó algo impresionante, Macron ganó con el 60%. Lo digo de otra manera. Ayer 40% de la población francesa votó por un fascista. Y bueno, es la misma observación. Y
vaso está medio lleno o medio vacío. Eso es el desafío de hoy, y que esos grupos que en su mentalidad, en su manera de hablar, en su manera de gobernar, no tienen el sentimiento democrático al fondo, que ellos tienen más y más la lealtad de lo que históricamente ha sido la base de la democracia, las clases obreras, la clase media baja, y hoy día ellos han pasado al otro lado en términos partidarios. Gracias, Samuel. Gerardo. Te vi anotando y supuse que... Anoto cosas que... ok. No sé si bueno, hago un comentario. Sí, cómo no. Parte de la conversación. Al principio, bueno, algunas cosas que me parecieron sugerentes, esta idea del comienzo de la exposición, pasar de la idea de fragilidad en la democracia, de algunas democracias frágiles, a la idea de fragilidad como un elemento inherente a las democracias contemporáneas, y pensaba que lo mismo va para las instituciones democráticas, ¿no? Hoy los partidos creo que son todos frágiles, los partidos políticos todos son frágiles, hay una vulnerabilidad, una fragilidad, partidos que hasta ayer se pensaban instituciones que eran propias del paisaje, que habían estado ahí 120 años, de la noche a la mañana, si no proporcionan un buen gobierno, pasan a mejor vida, ¿no? Podemos hablar del Partido Socialista Francés o de los conservadores colombianos, o no sé, podemos hacer una lista por todas, y no hay ninguno que esté exento de eso, ¿no? Entonces, esa es la realidad que hoy tenemos. Los partidos no son instituciones ancladas en la sociedad, y por lo tanto su resiliencia, su capacidad de estar ahí, de cada uno de ellos, su expectativa de vida es menor. O sea, eso sí tenemos datos. Los partidos hoy tienen una expectativa de vida menor. Lipset y Rocan decían que los europeos votaban a partidos más viejos que ellos. Hoy, en general, todos votamos a partidos más jóvenes que nosotros, que tenemos de cierta edad. Pero todo el tiempo está presente esta idea que los partidos son necesarios para la democracia, no garantizan una democracia de calidad, pero sabemos que sin partidos relativamente sólidos y estables es muy difícil que haya una democracia que funcione. Hay todo un listado de cosas que suelen repetirse para que eso sea así, que no debe ser. Pero antes los partidos eran casi como un hecho natural. Nosotros cuando éramos chicos no nos preguntábamos por qué están los radicales y los peronistas. Los partidos estaban porque había radicales y peronistas por todos lados. Estaban en la universidad, estaban en la fábrica. Entonces, lógicamente iban a estar los radicales y los peronistas. Hoy, la gran pregunta es ¿por qué habría partidos políticos, digamos, más allá de la necesidad legal de participar a través de ellos? ¿Por qué alguien que le interesa hacer política invertiría en la construcción de una organización como la que la democracia necesita? Y todos los incentivos van en contra de eso. Bueno, a partir de eso sí uno puede empezar a pensar qué se puede hacer para generar, por lo menos institucionalmente, con las limitaciones que eso tiene, un poco en contra de todas las tendencias, los incentivos para que avanzar hacia ese tipo de instituciones, sin entrar a discutir cómo deberían ser en términos muy generales, que tengan alguna capacidad de agregar intereses en términos verticales y de coordinar horizontalmente a distintos individuos que quieren hacer política, que puedan coordinarse ahí. No sé si en el libro hay alguna respuesta a cómo fomentar, pero bueno, es la pregunta que quizá tendría. ¿Qué se puede hacer para, un poco en contra de todas las tendencias de fragmentación social, que se estuvieron diciendo, poder sostener algo que nos permita tener partidos políticos relativamente estables? Nosotros recién estuvimos en Chile y en la presentación que yo hice
desde empezó esa tercera ola de democratización en el 89, cada constitución que surgió del ex-bloque soviético en Asia Central, Sudáfrica, cada constitución garantizaba el voto de los partidos políticos. El borrador de la constitución chilena, si se aprueba de esa manera, va a ser la primera constitución en más de 100 años que no tiene voto para los partidos políticos. Eso fue una decisión que no iban a garantizar ningún voto para los partidos políticos, porque esa constitución surge de este nuevo mundo que estás describiendo y ellos plantean la vida política organizativa es un bien, pero nada más, no le dan el rol que tenía antes. No sé si Lucas quizás está más o menos la boliviana del 2008 también, creo que saca los partidos políticos. En serio, porque los datos que yo tengo dicen que son todos los que tienen. ¿En 2008 lo sacó? O los licuó completamente. Habla de organizaciones políticas en general. Ok, así que usa la Fundación Española. Bueno, entonces tendría sentido porque son movimientos un poco antipartidos. Así que yo digo que esas fueron las constituciones del siglo XX que reflejan la experiencia de las democracias de los siglos XIX y XX, y las constituciones del siglo XXI ya se mueven en otra dirección y no ven ese rol explícito. Peter May siempre citaba a Tony Blair, el líder del Partido Laborista, diciendo: yo no soy un político de partido. Ya desde el fin del siglo XX nadie quiere ser visto como un político partidario. Sí. Es lo que el mundo detesta. Y sobre todo los votantes jóvenes no tienen ninguna idea de lealtad a un partido, porque no tienen la experiencia. Si el partido te no a vos, ¿por qué vas a ser leal? Pero finalmente Tony Blair mantuvo la vigencia de un partido que tenía uno de los más antiguos del mundo, ¿no? Lo mantuvo. Eso no parece ser el caso en Hace 80 años, un poco más, hace 100 años, cuando empezó a surgir el Partido Laboral en Inglaterra, más del 70% de los diputados del Partido Laboral eran de la clase obrera. A la época de Tony Blair bajó a 30%, hoy día es el 8%. Así que sí es un partido laboral, pero no tiene sus raíces en el mismo sitio. Bueno, el Partido Demócrata también tuvo esas. Sí, el Partido Demócrata hoy día es el partido de la clase educada. Hay menos obreros. Hay menos obreros. Muy bien, vamos a darle un aplauso a todos los participantes, especialmente a el profesor Sácaro. Vamos a seguir la charla, seguramente en algún lugar con bebidas. Así que muchas gracias a todos, muy amable.